Alois Stepinac nació el 8 de mayo de 1898 en un pequeño pueblo de Croacia llamado Krasić, en una familia de humildes campesinos. Cuando era aún joven, Alois decide consagrar su vida al servicio de Dios. No eran tiempos fáciles. Europa había pasado la Primera Guerra Mundial y reinaba el hambre, la desolación y la pérdida de los valores fundamentales. El 26 de octubre de 1930, a los 32 años de edad, fue ordenado sacerdote en Roma. Tan solo 4 años después, es consagrado arzobispo coadjutor para la ciudad de Zagreb. Así se convirtió en el arzobispo más joven de toda la iglesia en el mundo. Ese cargo lo asumió por mérito propio. Tenía 36 años, pero se destacaba por defender los derechos de todos los que sufrían, sin importarle su religión, su bandera o color de piel. También se destacó como defensor de su patria, atacada por todos los frentes y todos los sectores. Durante la cruenta Segunda Guerra Mundial protegió a los perseguidos y necesitados, levantando la voz cuando había una injusticia, sin preocuparle las consecuencias. En 1945, ya terminada la Guerra Mundial, su nación fue incorporada por la fuerza a Yugoslavia, aboliendo todos los derechos humanos y obligándolos a renunciar a sus creencias. Comenzó así una nueva etapa para el joven arzobispo, que veía torturar a sus sacerdotes, maltratar a sus hermanos y destruir las escuelas católicas. Para dominar a ese pueblo croata fiel a su religión, el dictador Tito le propone a Stepinac, que gozaba de gran prestigio, que se separe de Roma y forme una nueva iglesia. Le pide que forme la Iglesia Nacional, dependiente de la autoridad del régimen, dándole poderes y riquezas. No pudieron doblegarlo ni callarlo. Entonces lo acusaron de ser colaborador nazi y lo sometieron a un polémico juicio en el que se demostró su inocencia, y con leyes creadas especialmente para ese proceso lo condenaron a 16 años de trabajo forzado. La respuesta de Stepinac fue: yo sé cuál es mi deber. Con la gracia divina lo cumpliré hasta el final, sin odio contra nadie, pero también sin miedo a nadie. La prensa mundial condenó a los jueces y al gobierno. Y entonces, ¿cómo demostrar que es culpable aquel que merece el elogio universal? Después se supo inclusive que varios testigos fueron encontrados torturados y muertos. Inclusive presionaron a su madre para hacerla callar, la torturaron y la confinaron en un campo de concentración, suerte que corrió también uno de sus hermanos. El 29 de noviembre de 1951, el Papa Pío XII lo ordenó cardenal, estando preso en la cárcel. Como seguía defendiendo a su patria y a los derechos de los pobres, y como no lo podían ejecutar, lo sometieron a una muerte lenta y dolorosa. Instalaron unos aparatos de rayos X para rodearlo todas las noches junto a su celda y lo debilitaron hasta provocar una muerte dolorosa. Eso se supo mucho después, porque en ese entonces no se conocían ese tipo de cosas. Siguiendo el modelo de Cristo, soportó sin odio todo su martirio, ofreciendo su dolor por su pueblo. Murió el 10 de febrero de 1960. Sus últimas palabras fueron: hágase tu voluntad. El 3 de octubre de 1998, el Papa Juan Pablo II lo proclamó beato de la Iglesia Católica. Las repercusiones de la vida, el accionar y las enseñanzas del cardenal Stepinac en vida, como después de su muerte, es un clásico caso de manipulación, pretendiendo tergiversar los hechos a favor de una u otra posición político-ideológica. Como dije al principio, en vida pretendieron hacerlo callar o abdicar de sus convicciones, y ya muerto, contando los acontecimientos en forma parcial e inexacta. Este accionar siempre existió y sigue existiendo en todo el mundo. En el caso de Stepinac,
se trata de imponer dudas y polemizar si su único mérito fue la defensa de la fe católica o también el defender a su pueblo o nación. Es decir, si le dio más importancia a su pertenencia a la Iglesia Católica Universal que a su pertenencia a la Iglesia Católica Croata. ¿Destacó más Stepinac su catolicismo que su pertenencia nacional? ¿Que su pertenencia a la nación croata? Sabemos que muchas veces en la vida social y pública se actúa de acuerdo a las circunstanciales conveniencias, buscando un modo vivendi entre distintos actores de la misma. Un ejemplo es, en muchos países, y especialmente en la época que estaba el comunismo, para poder llevar el ejemplo de esto es el modo vivendi, el ejemplo es la Iglesia católica y las autoridades terrenales, para poder llevar a cabo la Iglesia mejor su labor pastoral. Un intercambio de favores. Stepinac, como dijimos en la primera parte, no accedió a estos manejos, manteniéndose firme en sus convicciones. Surgen posteriormente intentos de muchos laicos de despegarlo de lo terrenal, resaltando solamente su rol para con los creyentes y hasta mostrarlo como contrario y crítico al régimen imperante en Croacia durante el periodo 1941-1945. Esos son los tejes y manejes para desacreditar todo un pueblo, desacreditándolo a un personaje como Stepinac. Entonces, bajo la apariencia de una objetividad evidentemente exagerada, en resaltar solamente el rol de Stepinac como pastor de la Grey católica, se termina perjudicando al pueblo croata en su dignidad y sus derechos, y favoreciendo a los que no quieren una Croacia libre y soberana. Pero lo triste es que esta actitud la adopta el miembro del mismo pueblo croata. Y eso se dio y se da no solo en personajes ligados a la política, sino a la cultura, sin dar nombres. Esto nos enseña que siempre debemos estar atentos a los renegados y traidores, que desde el reconocimiento que puedan tener por su nivel intelectual, siembran dudas sobre la legitimidad respecto a determinados intentos, como la concreción por parte de los croatas de su Estado libre y soberano. En este caso, presentando a Stepinac, que tuvo una firme postura respecto a su pertenencia a la Iglesia Católica como al pueblo de la nación croata, lo presentan como pastor y líder de los católicos yugoslavos. Por eso, además de tener cuidado con las acciones destinadas en desprestigiar a nuestro primer Estado independiente como el actual por parte de poderosos intereses internacionales como de nuestros vecinos los serbios, debemos estar atentos con esos destacados personajes croatas que actúan como si fueran parte de los antes mencionados enemigos, los serbios, minimizando las agresiones de las que es víctima el pueblo croata y exagerando en marcar supuestos errores o transgresiones por parte de los croatas. En tiempos de guerra y en la guerra misma se visualizan mejor quiénes están de un lado y quiénes de otro. El tema es cuando en tiempos de paz, de modos mucho más sutiles, se trata de desgastar las bases o cimientos de nuestra nacionalidad, de nuestra identidad nacional. Tentación en la que Stepinac nunca cayó, aunque debiera pagar con su vida. Por eso decimos gloria eterna al cardenal Alojzije Stepinac. Gracias.